En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Es muy especial estar con cada uno de mis hermanos en sus propios hogares para compartir la palabra del Señor como estamos llamados para hacerlo, a vivir por la palabra. Voy a iniciar una serie hoy muy especial, que los próximos primeros días de la semana seguiremos hablando del mismo tema, porque realmente el mundo está esperando una respuesta, y ninguna respuesta que venga de cualquier lado, especialmente del pueblo cristiano, que es basado en las Sagradas Escrituras, es fácil. Tendrá un precio y tendremos que decidir si obedecemos o no obedecemos. Y quiero mencionar dos cosas. Primero dije, el primer día de la semana. Quiero empezar a corregir un lenguaje que tenemos en nuestra manera de hablar de domingo, porque el domingo es un día realmente que no existe en la Escritura. Ustedes en ninguna parte de la Biblia van a encontrar el domingo. Siempre hablarán del primer día, segundo día, tercer día o algo así. Pero voy a hablar en lo que ya hoy se llama domingo, es el primer día de la semana. ¿Por qué lo llamamos el primer día de la semana? Porque es el día especial en el cual Cristo resucitó de entre los muertos y precisamente los discípulos se reunieron en la iglesia primitiva el primer día de la semana para celebrar la vida en Cristo Jesús. Los que no tienen en cuenta la resurrección de Jesucristo pueden guardar el sábado o cualquier día o ningún día. Pero nosotros que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, celebramos su victoria el primer día de la semana. Por eso tal vez espero poder ayudar a corregir mi lenguaje y que corrijamos el lenguaje de todos. Es difícil, no quiero volver a usar la palabra domingo en nuestras enseñanzas, ¿sí? Aunque es lo que culturalmente lo que se utiliza, pero bíblicamente es el primer día de la semana. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, pero lo encontraron que Jesús había resucitado. Así que después de eso, siempre los cristianos se reunieron el primer día de la semana. Los no cristianos en cualquier otro día, pero los cristianos en el primer día de la semana. Nosotros no guardamos el séptimo día, sino el primer día de la semana, porque celebramos no la vieja creación, sino la nueva creación. Como decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Así que en los próximos primeros días de la semana voy a hablar de un tema muy crucial que se llama la familia. La familia. Es muy interesante que nosotros entendamos este punto que está en nuestras mentes. La familia, dijera varias cosas para introducirlo, es la forma suprema, inalterable e inmutable del propósito eterno de Dios, de tener una familia de muchísimos hijos, que en todos se refleje la imagen de su Hijo Jesucristo, el único eterno que Él tenía antes de la resurrección de Cristo. Después Él se convierte no en el unigénito, sino en el primogénito, porque los demás hijos somos nosotros. En Cristo somos hechos hijos de Dios también. Entonces, eso que hemos llamado el PESI, el eterno y supremo propósito de Dios, inmutable, inalterable, el PESI, se hace realidad a través de familias aquí en la tierra, porque Dios de familia va a formar una sola familia, y Dios ha diseñado que la familia sea el centro donde se va a producir todo el desarrollo de su plan eterno. Así que la familia es muy importante. Espero que lo entendamos. Y voy a decir 7 cosas de este tema de la familia. Primero, el discipulado de las naciones, tal como lo enseñó el Señor Jesucristo y mandó a sus discípulos a hacer.
hicieran discípulos, para que los discípulos discipularan las naciones, el discipulado de las naciones se origina en la familia, no en las leyes, no en la política, no en la economía, no en ninguna otra de las esferas de influencia. Son importantísimas, pero el epicentro es la familia. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, o digamos la primera institución que creó fue el matrimonio, donde surgiría la familia como eje para que se desarrollara todo lo demás. La evangelización efectiva surge de familias que realmente encarnan en su ser los principios que el Señor ha establecido. En segundo lugar, la familia es el medio para transformar la cultura. ¿Cómo se formó la cultura inicialmente? Con la familia, con Adán y Eva, con sus seres queridos. Y es realmente ahí donde la cultura puede mejorarse, transformarse para bien o para mal. Y yo digo, la cultura, estamos viviendo una cultura que desde hace tiempo se ha denominado la cultura de la muerte. Pero Jesús vino para cambiar la cultura de la muerte por una cultura de la vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En tercer lugar, es la única forma a través de la familia de traer un nuevo avivamiento antes del retorno de nuestro Señor Jesús a la tierra, y que ese avivamiento permanezca hasta el día que Jesús viene para llevar a su iglesia una nueva reforma, como hemos dicho. La primera reforma fue doctrinal, con Lutero, con Calvino, con Zwinglio, con todos los demás. Esta será la nueva reforma, la preparación para la venida del Mesías. El Mesías regresará a cualquier momento, regresará en la tierra. Los cielos de los cielos no podrán detener a Jesús, y con sus ángeles vendrá a establecer definitivamente su reino en la tierra, y con su pueblo, con sus hijos, con sus redimidos, reinaremos con Él para siempre. Así que es importante que tengamos esa situación. Y también, en cuarto lugar, la familia es el sitio donde comienza la verdadera proclamación del reino de Dios. El reino de Dios no se hace principalmente a través de los medios de comunicación o de los medios escritos, de cualquier forma, o a través de levantar templos o algo por el estilo. Eso es bueno, es importante, pero el reino de Dios comienza en el hogar. Si Cristo no es el rey de mi hogar, entonces algo está fallando. Por eso debemos examinar como pueblo del Señor cómo está mi familia. ¿Reina en mi familia Jesucristo? ¿O reina el ego? ¿O reina la soberbia? ¿O reina la altivez? ¿O reina el orgullo? ¿O cualquier otra cosa? ¿O reina el placer a lo temporal? ¿O es Cristo el Señor de nuestra familia? Por eso Jesús, cuando dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, entonces tenemos que entender que Él estaba hablando que la persona que dice, venga tu reino, es aquí en mi vida, aquí en mi hogar, aquí en mi familia. Y yo le pediría a cada hermano que pueda decirle al Señor en este momento, Jesús, yo quiero que tu reino venga, pero tu reino ha de comenzar en mi hogar. Si tu reino no ha de comenzar en mi hogar, ¿cómo pretendo que empiece a manifestarse en el ejecutivo, en el legislativo, o en el judicial, o en la economía, o en cualquier otra área? Va a tener su repercusión allá, pero tiene que comenzar en mi casa, en mi hogar. Quiero que lo entendamos muy bien ese punto, porque si el reino de Dios no está manifestado en tu casa, en mi casa, en nuestros hogares, entonces el reino de Dios todavía no ha venido a nuestra vida. No estoy diciendo que no somos salvos, pero es que no fuimos redimidos para ser salvos únicamente. Fuimos redimidos para traer el gobierno de Dios a la tierra. Y, como he dicho en otras oportunidades, la salvación es la ñapa, algo así, la consecuencia. Nosotros estamos aquí en la tierra para que el reino de Dios brille en nuestra vida. Así que tengámoslo en cuenta
Muy interesante este punto. Dijéramos en quinto lugar, en la familia es donde la luz del Señor brillará y alumbrará en un mundo en tinieblas, como dice en el libro de Isaías capítulo 60. Tinieblas reinarán la tierra y oscuridad las naciones. Hay una sociedad que vive en oscuridad. Piensa vivir en luz, pero no vive en luz, porque la luz revela realmente lo que somos nosotros y nos lleva a tener una íntima comunión con Dios. Pero el mundo rechaza la luz de Jesucristo porque vive haciendo lo que le da la gana y no lo que Dios quiere. Pero Dios ha dicho: en ti nacerá mi luz. Por ejemplo, permítame compartirlo para que lo entendamos claramente. En el libro de Isaías, en el capítulo 60, si ustedes van conmigo con sus Biblias, al capítulo 60, permítame leer unos breves versículos de ese capítulo maravilloso, que dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, amanecerá Jehová, amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevados en sus brazos. Entonces verás y resplandecerá, escuche, y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrá. Todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán las alabanzas a Jehová. Está hablando de la forma de la economía como se vivía en los tiempos de el profeta Isaías. Y termina esta parte diciendo: todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nabaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Esto tiene mucho que ver con lo que dice en Apocalipsis capítulo 21. Dice que las naciones que hubieron sido salvos vendrán trayendo sus riquezas a la casa del Señor. Y también en el 22, capítulo 22, dice que del trono de Dios salió un río, y que a la orilla del río estaba el árbol de la vida, y el árbol de la vida producía frutos, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. ¿Dónde se centra todo eso? En la familia. Uno no puede. La familia marcha, la familia marca la ruta en la cual van a vivir las naciones. Si las naciones de una familia, si las familias de una nación son familias sanas, entonces la nación será sana. Pero si la nación está compuesta de familias enfermas, psicológica, social, moralmente, culturalmente, si están enferma la familia, la nación estará enferma, no importa el dinero que tenga. La crisis moral se manifestará y reinará en una cultura de muerte. No hay duda que nuestras naciones hoy en día es la cultura de la muerte, como le dije antes, que reina, porque las familias están enfermas. Y en la iglesia no puede seguir el camino que viven las demás familias que no conocen al Señor. En la iglesia tiene que estar compuesta de familias sanas. Las familias sanas de la iglesia hacen de una iglesia sana. No es simplemente la doctrina, no es simplemente el mensaje, no es simplemente la predicación, los cultos que hagamos, lo que trae sanidad a la iglesia. Si alguien está adorando al Señor, cantando al Señor y predicando el Evangelio, pero en su hogar vive una vida impía, una vida desordenada, su vida cristiana, lo que hace, no tendrá ninguna gloria al Señor. Es en las familias
donde se manifiesta. Por eso en la familia se reflejará la gloria del Dios triuno, del Dios trino. Va a brillar ahí. Yo pido al Señor que en las familias de la iglesia, de toda la iglesia, pero en este caso particular, quiero referirme a todos mis hermanos que me están viendo, en la familia de cada uno, brille, se refleje la gloria del Señor. Y en los esposos, en la relación de padres e hijos, hijos, padres, y con la familia extendida, siempre brille la luz de nuestro Señor en un mundo de tinieblas. No sé si están de acuerdo conmigo, pero no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra. Entonces digamos juntos, que brille en mi hogar la luz del Señor. Y en esa luz viviremos y el nombre del Señor será glorificado. En sexto lugar, en la familia es donde se manifestará claramente y se reconocerá el amor, la sabiduría y la gloria de Dios. Repitiéndolo otra vez. ¿Dónde se va a reflejar el verdadero amor de Dios? En la familia, no en la sociedad. En la sociedad va a tener un efecto lo que se viva en el hogar. ¿Dónde tenemos que vivir el verdadero amor? En la relación entre esposos, en la relación entre padres e hijos, o hijos padres, en la relación con la familia extendida. Ahí nace, ahí brilla, ahí se manifiesta el amor de Dios. Por eso es el amor de Dios que debe de estar en nuestros hogares, para que resplandezca entonces la sabiduría de Dios. Dios ha diseñado desde la eternidad, en su sabiduría, en su omnisapiencia, Dios ha diseñado que su sabiduría se refleje primeramente en el hogar. Nosotros esperamos que con sabiduría se hagan muchas cosas buenas en economía o tal, no, pero la sabiduría será la riqueza del hogar. Y también como consecuencia se manifestará otra vez en cada uno de ellos la gloria del Señor. Y en séptimo lugar, es en la familia donde se proclama el significado de la redención de Cristo, de su muerte en la cruz del Calvario. Yo recuerdo hace muchos años una experiencia personal que está basada en las palabras del apóstol San Pablo al carcelero de Filipo, allá en Hechos capítulo 16, cuando el carcelero quería suicidarse porque creía que los apóstoles, los prisioneros, habían escapado. Y entonces Pablo le dice al carcelero, le dice, no te hagas ningún daño, porque aquí estamos nosotros todavía. Y el carcelero se bautizó esa noche con toda su familia, y hay una expresión que viene ahí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Recuerdo bien mi experiencia con Jesucristo. Mi madre había conocido al Señor y mi madre oraba para que yo me convirtiera a Cristo. Esa era su pasión, su sueño. Mi padre también conocía, pero mi madre fue la que intercedía. Yo anhelaba que fuera mi padre, pero él pues no lo entendía exactamente. Pero al vacío de mi padre, entonces lo hizo mi madre. Cuando me casé, mi madre fue a la iglesia católica, porque me casé por lo católico, yo no era cristiano todavía. Entonces ella estaba, mientras el sacerdote estaba orando por mí, o haciendo el matrimonio, la ceremonia, cuando terminó, ella se para, las lágrimas corrían por sus ojos, y me abrazó y me dijo, y abrazó a mi esposa y le dijo: hijos, yo le doy gracias porque ustedes son para Cristo. Yo sabía lo que eso significaba, el lenguaje evangélico, sabía lo que eso significa, que nos íbamos a convertir. Yo le dije: mamá, no sé por qué me dices eso, tú sabes que yo estoy lejos del Señor, de lo que ustedes creen, porque para mí no tiene importancia. Te respeto, mamá, pero lo que tú me hablas no tiene importancia, y menos para mi esposa, porque ella es muy religiosa en la religión oficial de la nación y no tiene interés de conocer tu fe. Y ella me dijo: hijo, no importa lo que tú pienses, lo que ella piense, yo oré al Señor para que la persona con la cual tú te fueras a casar le sirvieran juntos al Señor, y que toda la familia que viniera, todos le sirvieran al Señor. Te casaste con ella,
Dios ha respondido mi oración. Y aunque en este momento no veamos realidad lo que yo he orado, solo quiero decirte, hijo, tú y tu esposa son para Cristo. Porque el Señor ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo me asombré de la forma como mi madre me hablaba, la abracé y le dije, mamá, grande es tu fe. Bueno, un mes más tarde, mi esposa y yo veníamos a los pies de Cristo. Hace cerca de 60 años que no hemos abandonado la fe. Así que, hermanos, es en la familia donde se va a experimentar la verdadera, el efecto de la redención. Dios me salvó a mí y salva a mi esposa. A veces salva primero a la esposa, pero para a través de ella llegarle al marido. Y a veces se convierte primero un hijo, pero a través de ese hijo viene a la familia, viene a sus padres, primero en la casa. Ve y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntalo en tu familia, cuéntalo en tu casa. Yo no dudo que muchos de ustedes tienen esa experiencia. Uno de ustedes primero se convirtió al Señor y luego llevó el mensaje a su casa, antes que llevárselo a otra persona, que también lo hiciste, pero donde tuvo efecto real es ahí en tu familia. Y por eso tu familia hoy en día alaba, adora al Señor, o aunque esté sin esa realidad, está encaminándose, y espero que en este encerramiento que tenemos, gracias a Dios por el encerramiento, tú, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, los que están a tu lado, adoren juntos al Señor y se refleje el poder maravilloso de Jesucristo, que en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Así que la redención tiene una meta, la familia. Muchos están preocupados por el anticristo, por el microchip que se pretende colocar en el cuerpo de los que recién nacen, para que en el futuro se pueda tener un gobierno mundial que controle toda la información de toda la raza humana. A otros están preocupados por la crisis económica que se está viviendo, por la salud, por la ecología. Y es válido que pensemos en eso y pidamos al Señor que nos ayude a salir de todo eso. Pero la crisis principal en la sociedad no es la crisis económica, no es la crisis ecológica o ninguna otra crisis, es la crisis de la familia. Mis hermanos, en estos días oí las noticias aquí en Colombia y en otras partes del mundo. Es triste notar que mientras hay tranquilidad en las calles, porque no hay nadie en las calles, entonces es en la familia donde hay violencia, lo que se llama la violencia familiar. Quizás alguno de ustedes ha estado experimentando esa violencia. Puede ser en palabras, puede ser psicológica, puede ser de acción. Mis amados hermanos, yo pido al Señor que haya paz en tu hogar, que haya paz en tu casa. Y pido al Señor que convenza al hombre, o a la mujer, o a los hijos, o como padres, nos convenza de la importancia de reflejar toda la gracia de Dios y superar la crisis en nuestro hogar, si es que se está manifestando. He aconsejado en estos días a muchas familias que tienen problemas en su relación matrimonial. He podido hablarles de la paz que Cristo quiere traer, empezando con sus casas. Y así anhelo que si alguno me escucha, como dije antes, tiene crisis familiar en su hogar, esta sea la mañana de la reconciliación, porque es en la familia que se debe manifestar la superación de cualquier crisis. Nos debe preocupar en la vida. No es la economía, no es, repito, no es lo que tiene que ver con la naturaleza, no es la crisis ecológica la que nos debe preocupar, es la crisis de la familia. Y debemos orar para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, en nuestra vida, en lo moral, empezando por nuestra familia. Así que tengamos en cuenta, porque el tema de la familia va a ser muy desafiante en los próximos días. Quiero recordarles lo que llamamos el mandato cultural o el mandato creacional. Cuando Dios diseñó el matrimonio o la familia, después de que Dios había creado el cielo, la luna, las estrellas, todo, empezó a darle forma a la tierra.
Y cuando llega al versículo 26, después de que había creado la vida en diferentes formas en la tierra, llega al verso 26 y dice: entonces dijo Dios, del capítulo 1 de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a la mujer como consecuencia, a imagen e imagen de Dios, así los creó, varón y hembra los creó. Y luego dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de la creación. ¿Cuál fue la primera institución que Dios creó para reflejar la imagen y semejanza y que se extendiera multigeneracionalmente? El matrimonio. Porque Dios diseñó desde un principio que en el matrimonio se establecieran las pautas para que afectara a sus hijos y toda la raza humana fuera creciendo y desarrollando la imagen en la cual habían sido creados, la imagen y semejanza de Dios. Es decir, lo que encontramos en el camino es que la desobediencia a la voluntad de Dios aplazó la intención divina, pero no la anuló. Dios siguió con la intención y sigue con la intención, y por eso Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario para recuperar el mandato creacional. El resultado de ese alejamiento de la voluntad de Dios, que produjo en el capítulo 6 del libro de Génesis, muy temprano, cuando ya la tierra se había multiplicado, dice el versículo 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente hacia el mal. Y le dolió el corazón de Dios por lo que estaba pasando. Entonces, es que Dios no creó la familia para que vivamos en discordia. Dios creó la familia para que vivamos en completa paz. Muy importante que entendamos que eso es el mandato creacional, que la familia fuera la fuente para esparcir vida a toda la tierra, paz y armonía entre los seres humanos. El propósito de Dios no ha cambiado. Dios sigue igual. Nos permitió tener una familia con esa intención, solo que no lo hemos entendido. Hemos asimilado más bien lo que la cultura nos dice, pero nos olvidamos lo que Dios ha diseñado y ha establecido. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para restaurar lo que el Padre tenía en su mente cuando creó al hombre y a la mujer en el Edén. Uno puede seguir mirando las Escrituras. Qué hermoso más adelante en el libro de Génesis, cuando avanza ya el propósito divino en la tierra, Dios eligió a un hombre que se llamaba Abraham. Recuerda que estaba en Ur de Caldea, y dice en el capítulo 12, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición, la cual Dios promete a Abraham, esa bendición se encarna en la familia. ¿Es la familia o es fuente de bendición o es fuente de maldición? ¿Qué es tu familia? ¿Es fuente de bendición? Vive como familia la bendición de Dios. ¿Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Mujeres, honran a sus maridos como la iglesia debe honrar a Cristo. Hijos, obedecen en todo a sus padres, que es el primer mandamiento con promesa. Padres, con su manera de actuar, ¿están irritando a ira a sus hijos o los están criando en la disciplina y amonestación del Señor? Algunos me dicen, pastor, ¿qué hago? Que mi hijo es homosexual. ¿A quién me aconseja? ¿Qué psicólogo me aconsejas para que trate a mi hijo?
Otros me dicen, me han dado un consejo, que lo acepte como es, que lo apoye, que aplique la nueva tolerancia, no solo de aceptar al otro como es, sino de promover como un estilo de vida. ¿Qué debo hacer con mi hijo? Y yo tendré que decirle, hermano mío, tenemos que pedirle en primer lugar perdón al Señor y le diría, arrepiéntete, porque posiblemente no enseñaste a tus hijos cuál es la voluntad del Señor. Los dejaste que otros establecieron principios y valores en su vida. Como el hijo pródigo que se fue de la casa. Tenga en cuenta esto. Se fue de la casa. Su padre, a pesar de que se fue, que lo ofendió cuando salió de la casa y gastó todos los bienes que le habían dado viviendo perdidamente, el padre siempre tenía el corazón abierto para que cuando su hijo regresara. ¿Qué quiero decir con esto? No debemos de tener una nueva tolerancia, de promover lo que nuestros hijos están haciendo contrario a la voluntad de Dios, ya sea en el área sexual o en cualquier otra área, en cualquier área de la sociedad, que viole los 10 mandamientos. No podemos decir que lo aceptamos como son y todas las cosas siguen igual, que al fin y al cabo tiene toda la libertad para hacerlo. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el camino del Señor. Y si él se va porque sabe que esa no es la puerta que tiene abierta en su casa, el corazón del padre estará como el del padre del hijo pródigo, esperando que un día regrese, que después de que coma algarrobas, regrese reconociendo el amor que había en su hogar, la enseñanza que recibió en su casa, y entonces venga a Jesús. Pero ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos regresen arrepentidos si nosotros no les enseñamos el camino de la vida a nuestros hijos? Por eso en la casa es el sitio donde debemos instruir a toda la familia en los caminos del Señor, y eso le corresponde a la cabeza del hogar, eso le corresponde al hombre. Me fascina cuando uno lee la historia de Abraham en el del capítulo 12 en adelante de Génesis. Uno encuentra algo que es maravilloso. Dios da un testimonio, pero antes del testimonio quiero hablar por qué Dios hizo ese testimonio. Si ustedes leen el capítulo 12 y el capítulo 3, van a encontrar una frase, que lo primero que hizo Abraham cuando Dios lo bendijo fue construir un altar para Dios. Es decir, un altar de adoración. Y no era un sitio donde iban a adorar. Ese altar estaba ahí en la casa. Por eso más adelante dice que Abraham levantaba tiendas para habitar, y en la tienda para habitar construía un altar para adorar. Nunca lo he dicho una y otra vez, y espero que se grabe esta verdad en tu mente y en la mía, en tu corazón y en el mío, que se grabe. Nunca debe de existir un lugar de habitación que no sea un lugar de adoración. Y te hago una pregunta: ¿es tu casa, es tu hogar un lugar de adoración? Si es un lugar de adoración igual que un lugar de habitación, entonces tendrá un hogar. No puede haber lo que se llama hogar en el sentido puro de la palabra hogar. Hogar es un sitio no solo donde vivo y como, es un sitio donde Dios es exaltado, donde Dios es adorado. Es tu casa no solo un sitio de habitación, sino también un sitio de adoración. Entonces, si es así, tu casa será un hogar. Y que Dios nos ayude a tener hogares en la casa, donde vivimos, comemos, jugamos, nos divertimos, pero junto con la presencia del Señor lo adoramos como familia y lo exaltamos. Mis amados hermanos, que podamos pensar en esta verdad en el momento que estamos viviendo. Que mi hogar sea un hogar, porque vivo, disfruto de la vida, pero a la vez adoro al Señor. Que Dios nos ayude. Espero que esa verdad se quede en su mente y en su corazón. Viendo Dios lo que había en su corazón, en el libro de Génesis capítulo 18, llega un momento muy especial.
cuando dice en ese pasaje, el verso 17, del 17 en adelante dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, porque tiene familias grandes y fuertes, haciendo justicia, dice, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, ¿lo esconderé yo? Y Dios da un testimonio maravilloso, que yo pido que Dios dé ese testimonio de mi hogar, que Dios dé ese testimonio de tu hogar, de tu casa, de tu lugar de habitación, de tu hogar. Dios dé este testimonio. Mire, dice el verso 19, porque yo sé, dice Dios, qué convicción la que tiene Dios en su corazón. Yo sé, sabe Dios lo que ha determinado para ti, como determinó para Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir yo como el Creador sobre él lo que he hablado acerca de él. Yo sé, ¿qué sabía Dios? Que Abraham estaba decidido a que su hogar o su lugar de habitación se convirtiera en un hogar. Ya lo dije, que es un lugar donde vivimos, pero es un lugar altar también para Dios. Y Dios sabía que Abraham iba a enseñar esta verdad a sus hijos. Como dice, yo sé que sus hijos, enseñará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, que guarden mi camino, dice Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Eso es el camino. Por eso dice la Escritura que Dios le mostró a Moisés sus caminos. ¿Qué quiere decir? Le mostró su voluntad. Se la reveló. Y a través de Cristo nos reveló el camino suyo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Yo soy el modelo para ustedes de vivir una vida para hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Ah, mis amados hermanos, ¿sabe dónde comienza en eso? En Abraham. ¿Qué quiero decir con eso? En la cabeza del hogar. No comenzó con Sara. No, Dios no dice, yo sé que Sara mandará a su esposo. Yo sé que Sara mandará a sus hijos y a su descendencia que guarde mis caminos. No. Yo sé que Abraham no es la mujer la que gobierna espiritualmente el hogar. Es el hombre, la cabeza del hogar. Caballeros, estos hombres de valor. Estoy recordando los principios de hombres de valor que hemos querido reiniciar en ese año y que quizás a través de este medio estamos iniciándolo porque no nos lo permite hacer un congreso como lo habíamos pensado. Pero quizás dice, mire, los congresos, puede tener todos los congresos que quiera. La gente va al congreso, puede emocionarse, puede levantar la mano, puede gritar, puede cantar, pero regresa y sigue igual. Pero en la casa donde yo estoy presente, podrán reflexionar y caminar diferente. Entonces, mis amados hermanos, ¿dónde comienza o con quién comienza la enseñanza de la palabra, de los caminos del Señor? En la casa y con la cabeza del hogar. Claro, muchos me están escuchando, posiblemente que en la situación que vivimos hoy, en muchos hogares no hay un varón, no hay un hombre. Porque o abandonó el rebaño, abandonó su casa y se fue de la casa. Y ella está separada porque su marido la abandonó. O quizás puede ser lo contrario. O fue ella la que lo abandonó. Pero en este caso estoy hablando de las mujeres que tal vez son separadas, que tal vez son viudas, que tal vez son madres solteras. Tal vez te toca a ti cumplir esa función. Pero especialmente, no digo tal vez, perdonen que digo tal vez, te toca cumplir esa función, hacer de padre y de madre. Y espero que Dios te guíe y te dé sabiduría para hacerlo. Pero en aquellos hogares donde está el hombre, yo podría decir en el nombre de Jesús, con todo temor, con todo respeto, pero con la autoridad del Señor, mando a todos los hombres
para que ejerzan su función como cabeza de hogar, haciendo la voluntad de Dios y viviendo en la voluntad de Dios, no en la voluntad de la carne. Aprendiendo los caminos de Dios, viviendo en los caminos de Dios, andando en los caminos de Dios y enseñando a su casa y a sus hijos para que obedezcan al Señor. Bien lo dijo Josué cuando estaba ya terminando su jornada, dijo: escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban antes de entrar a la tierra prometida, o al Dios que hizo los cielos y la tierra y nos redimió y nos liberó. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Podrás decirlo? Varón que me escucha, hombre que me escucha, cabeza de hogar que me escucha, podrás decir en este momento: yo y mi casa he tomado la decisión. Es usted el que tiene que tomar la decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. No te disculpes en tu cónyuge. El responsable eres tú. Tienes que hacerlo con sabiduría. Tienes que hacerlo con amor, no con imposición. Pero tú eres el modelo para que tu esposa y tus hijos sigan tus pisadas andando en los caminos de Jesús. Cuando ellos ven que tú andas en los caminos de Dios y que amas como Cristo ama a la iglesia, a tu cónyuge, y que enseñas a tus hijos el camino del Señor con todo amor, con toda sabiduría y con toda reprensión en la autoridad de Cristo, entonces ellos van a aprender a caminar en el Señor. Mis amados hermanos, como dije antes, hay un precio que hay que pagar en esa sociedad que vive en oscuridad, que vive en tinieblas. Estas naciones que viven lejos de la voluntad de Dios van a aprender cuál es la voluntad de Dios, no por sermones, no por mensajes escritos en ningún medio, sino por la vida de los cristianos en sus hogares. Que Dios nos ayude a recobrar el valor de la familia en nuestra comunidad, en todas las iglesias del Señor, en todo el pueblo que se llama cristiano. Hermanos míos, les dejo este tiempo de reflexión. Antes de terminar, quisiera decir, les invito a algo muy especial, muy solemne. Les invito a hacer pacto con Dios. Varones que me escuchan, principalmente me dirijo a los varones. Varones que me escuchan, les invito a hacer pacto con Dios ahí en sus hogares. Y les voy a pedir algo muy especial. Pónganse de pies. En obediencia al Señor, yo quiero orar por ustedes en este pacto que queremos hacer. Recuerden, no se afanen por cuándo superamos la pandemia, si el anticristo viene, si la economía se va a reactivar o no se va a reactivar. Todo eso es importante, pero puede reactivarse la economía, puede acabarse la pandemia, puede venir el anticristo, pero si nuestros hogares no están en orden, el juicio de Dios comienza por la casa del Señor. Bien lo dijo Pedro, es necesario que el juicio de Dios comience primero por la casa de Dios. Por eso, hermano, lo más importante es obedecer al Señor. Por eso les invito a que hagamos este pacto. ¿Quieren ponerse de pie donde están? Quiero pedirle a las esposas, a los hijos, al resto de la familia que está presente, que de rodillas pidan al Señor para que la cabeza del hogar pueda caminar en los caminos del Señor. Y le pido entonces a los varones que hagan conmigo esta sencilla oración. Levantando tus manos al cielo, diga: Señor Jesús, te doy gracias por la palabra que me has dado hoy. Te pido, Jesús, que me perdones. Guíame en el camino. Guíame, Espíritu Santo, en hacer la voluntad del Padre. Hoy reconozco mi responsabilidad como cabeza de mi hogar de enseñar tus mandamientos en casa. Soy yo el que tengo que tomar la responsabilidad. Jesús, en tu nombre santo, hago pacto contigo.
Leeré tu palabra con mi familia. La compartiré. Pediré que ellos compartan lo que aprenden de la palabra y juntos creceremos en tu voluntad, Dios mío. Y te digo, Señor, venga tu reino a mi hogar. Y en mi hogar se haga tu voluntad, como se hace también en el cielo. En el dulce nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, familia de Dios, familias preciosas que hacen parte de la familia eterna, suprema, inalterable e inmutable de Dios, pido que la bendición de Dios les acompañe a cada uno. Que Dios nos ayude. Tal vez hay alguna persona que nos acompaña por primera, por segunda, o ha ido muchas veces a la iglesia, pero no ha entendido esa verdad y hoy ha decidido hacer pacto con Dios. Y yo te pido que le abras el corazón a Jesucristo y juntos caminemos en el camino de Dios. ¿Hay algún amigo? ¿Hay tal vez alguna mujer que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo y que tal vez es sola, es viuda, es separada? No sé la condición. Todo está en las manos del Señor. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a andar en sus caminos para que su nombre sea glorificado. Y que comience en el hogar que tienes, ya sea un hogar que no es un modelo o un hogar que puede llegar a ser un modelo, como sea. Pidamos al Señor por nuestra familia. Y les voy a pedir a los que nos acompañan por primera vez y que quieren entregar su vida a Cristo, que hagan conmigo esta oración. Cierren sus ojos, inclinen su rostro y repitan: querido Jesús, te doy gracias esta mañana por tu palabra bendita y eterna que he escuchado en este día. Me entrego a ti y quiero, Señor, en la familia que tengo, que nos encaminemos todos en tus caminos, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y dueño de mi vida. Y pido, Señor, que me muestres el camino por donde debo andar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amados amigos que hicieron esta oración, llámenos o escríbanos al correo que está diciendo que hiciste esta oración. Y con mucho gusto nos comunicaremos contigo. Danos tu teléfono para comunicarnos. Con mucho gusto nos acercaremos y buscaremos la voluntad de Dios para tu vida, enseñarte en los caminos. Y a todos mis hermanos con familias funcionales o disfuncionales, decidamos caminar juntos con el Señor.